La decisión de enviar primero al cuervo, en lugar de la paloma, es un enigma que ha resonado a través de los siglos. Un detalle aparentemente menor en el vasto tapiz de la historia bíblica que, sin embargo, esconde capas de significado profundo. La pregunta fundamental que emerge de este evento, registrado en el 8º capítulo del Génesis, no es simplemente una cuestión de preferencia aviar, sino una invitación a desentrañar la naturaleza de la intervención divina y la forma en necia que Dios elige comunicarse y operar en nuestro mundo. ¿Por qué la criatura de plumaje oscuro, a menudo asociada con lo presagio o lo solitario, fue la primera en ser liberada de las confines del arca tras el diluvio? ¿Qué lecciones nos transmitió el Creador a través de esta elección particular? Una que se distancia de la imagen más comúnmente aceptada de la esperanza y la paz que encarna la paloma. Las respuestas de Dios, como a menudo descubrimos al escudriñar las Escrituras y nuestras propias vidas, no siempre se presentan en formas que nos resulten intrínsecamente reconfortantes o fáciles de comprender. A veces, la verdad divina irrumpe en nuestra experiencia, no con la suavidad de una brisa de verano, sino con la contundencia de un vuelo solitario y oscuro. El cuervo, una figura incomprendida en muchos contextos, se convierte en este instante crítico en el primer emisario de una nueva era. Su misión, según el relato, fue específica: salir del arca y regresar, una y otra vez, hasta que las aguas que cubrían la tierra comenzaran a disiparse. Pasados 40 días, narra el texto sagrado, Noé abrió la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y volvió, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Esta acción no fue un acto de fe ciega, sino una directiva divina, un primer paso concreto en el vasto proyecto de restauración de la creación. La elección del cuervo para esta tarea inicial es fascinante cuando se contrasta con la posterior liberación de la paloma. La paloma es el símbolo por excelencia de la paz, la pureza y la esperanza. Su regreso con una rama de olivo es la señal inequívoca de que la vida vegetal ha comenzado a renacer, que la tierra está saliendo de su estado de esterilidad. Es la imagen que asociamos con la reconciliación, con la promesa de un futuro seguro y fértil. Sin embargo, antes de que esa dulce señal de esperanza pudiera ser recibida, antes de que el mundo pudiera permitirse el lujo de la gentileza y la suavidad de la paloma, Dios envió al cuervo. La naturaleza del cuervo, a menudo relegada a roles secundarios o interpretada de manera negativa, posee características que lo hacen sorprendentemente adecuado para esta misión primordial. El cuervo es un pájaro conocido por su inteligencia aguda, su capacidad de adaptación a entornos diversos y su persistencia. Es un animal que no teme a las condiciones adversas, que sobrevive incluso en los paisajes más inhóspitos. Su instinto de búsqueda, su habilidad para rastrear y localizar, son excepcionales. En el contexto de un mundo devastado por el diluvio, un mundo cuya faz había sido alterada drásticamente, estas cualidades adquirían una importancia crucial. No se trataba de encontrar el primer brote tierno de un olivo, un símbolo de una vida que se está reanudando de manera visible y esperanzadora. Se trataba de una verificación más fundamental. ¿Ha retrocedido el agua? ¿Ha comenzado la tierra a reaparecer? ¿Existen condiciones mínimamente seguras para la supervivencia? La paloma, con su dieta basada en semillas y brotes tiernos, podría no haber encontrado sustento inmediatamente después de la gran inundación. El cuervo, en cambio, como un omnívoro oportunista, estaba mejor equipado para buscar cualquier forma de vida, cualquier indicio de que la tierra, aunque desolada, comenzaba a ofrecer algo para la subsistencia. Su retorno al arca, en lugar de encontrar un lugar donde posarse definitivamente, era en sí mismo una información valiosa. Significaba que la tierra firme aún no estaba disponible o segura. Su vuelo repetido implicaba una labor de reconocimiento exhaustivo, una inspección minuciosa de un mundo transformado, donde las antiguas referencias y los refugios conocidos habían sido arrasados. La elección del cuervo, por lo tanto, no debe ser vista como una falla o una omisión divina, sino como una manifestación de una sabiduría que comprende la complejidad de los procesos de restauración. La paloma representa la etapa posterior, la confirmación del renacimiento y la esperanza tangible. Pero antes de llegar a esa etapa, se requería una evaluación pragmática, una constatación de la realidad tal como era, despojada de idealizaciones.
El cuervo realiza esta función. Su vuelo no es un viaje de descubrimiento de la belleza, sino de verificación de la habitabilidad. Su naturaleza, que algunos podrían considerar sombría, es en este contexto una demostración de resiliencia y de enfoque en la tarea. Su capacidad para divisar desde las alturas, para navegar en un paisaje desconocido y para regresar con información crucial, lo convierte en el mensajero perfecto para la fase inicial de la post-catástrofe. La lección que Dios imparte a través del cuervo es sobre la importancia de la observación rigurosa, la perseverancia en la búsqueda de la verdad, y la aceptación de que el camino hacia la renovación a menudo pasa por etapas que no son inmediatamente dulces o reconfortantes. La fe se demuestra no solo en la esperanza de la paloma, sino también en la obediencia al envío del cuervo, en la confianza de que incluso esta criatura aparentemente sombría cumple un propósito esencial en el plan divino. Esencial en el plan divino. La presencia del cuervo nos enseña que Dios opera a través de diversas means, utilizando la naturaleza de cada criatura para cumplir sus designios, y que la comprensión de estos designios requiere una apertura para ver el valor en aquello que inicialmente nos parece extraño o inquietante. Este primer acto, el envío del cuervo, establece un precedente para la forma en que Dios a menudo trabaja, no siempre de la manera más obvia o esperada, sino de la manera más efectiva para el propósito en cuestión. El cuervo se convierte en un símbolo de la obediencia que persevera, de la inteligencia que busca la verdad sin descanso, y de la resiliencia necesaria para navegar en tiempos de transición radical. Su misión era una verificación, una constatación de la realidad postdiluviana, una etapa esencial antes de que la promesa de la paloma pudiera florecer. Comprendiendo el rol del cuervo, comenzamos a apreciar la amplitud y la profundidad de las decisiones divinas, que no temen utilizar todas las facetas de la creación para guiar a la humanidad hacia un nuevo comienzo. La narración del diluvio, un evento que marca un punto de inflexión trascendental en la historia de la humanidad, nos transporta a un tiempo de juicio y purificación, donde la maldad humana provocó la ira divina y una limpieza cósmica de la tierra. Tras la advertencia y las instrucciones precisas a Noé para construir el arca, la humanidad y la creación sobrevivieron al cataclismo, suspendidas en una esfera flotante. Separadas del mundo que conocían, el arca de Noé se convirtió en el microcosmos de un nuevo comienzo, un refugio de la ira divina y la promesa de una futura restauración. Las aguas subieron por encima de las montañas más altas, cubriendo toda la faz de la tierra, y la vida, tal como existía, fue aniquilada. Solo aquellos dentro del arca sobrevivieron, un testimonio de la obediencia de Noé y la gracia de Dios, que escogió preservar una línea de vida para la humanidad. Una vez que la furia de las aguas comenzó a disminuir, y el arca finalmente se posó sobre las montañas de Ararat, comenzó un periodo de espera, una etapa de incertidumbre para Noé y su familia. Durante 40 días, el arca permaneció inmersa en el vasto océano terrestre, un tiempo de reflexión y, sin duda, de anhelo por la tierra firme. Es en este contexto de expectativa y necesidad de información que se nos presenta un detalle crucial, un punto de partida para esta exploración. Entonces, envió un cuervo, el cual salió, yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Génesis 8:7. Este acto de enviar un cuervo no es un detalle trivial, es una elección deliberada que merece un examen profundo. ¿Por qué? De todas las criaturas aladas que Noé albergaba en el arca, fue el cuervo el primero en ser liberado. La respuesta a esta pregunta nos lleva a considerar las cualidades intrínsecas del cuervo y su papel en el simbolismo bíblico, un rol que a menudo ha sido mal interpretado o pasado por alto en favor de interpretaciones más comunes. La paloma, que será enviada más adelante, es el emblema universal de la paz, la esperanza y la reconciliación. Su retorno con una rama de olivo es la señal icónica del fin de la tormenta y el comienzo de un nuevo ciclo de vida. Es la imagen que asociamos con la dulzura, la suavidad y la promesa de un futuro sereno. Sin embargo, antes de que la paloma pudiera cumplir su función simbólica y práctica, fue el cuervo quien recibió la primera misión. Esto plantea una interrogante fundamental.
¿Por qué esta precedencia? La explicación más plausible y reveladora reside en la naturaleza misma del cuervo. A diferencia de la paloma, que se nutre principalmente de semillas y brotes tiernos, el cuervo es un ave omnívora oportunista. Su dieta es variada, y su instinto de supervivencia es notablemente agudo. Es conocido por su inteligencia, su capacidad para resolver problemas, y su adaptabilidad a entornos cambiantes. Estas características, lejos de ser negativas en el contexto de la misión encomendada, lo convierten en el candidato ideal para la primera expedición de reconocimiento después del diluvio. La tierra recién emergida de las aguas no sería, inicialmente, un paisaje de vegetación frondosa y tierna. Sería un terreno transformado, potencialmente desolado, donde la evidencia de vida sería escasa y la supervivencia dependería de la capacidad de encontrar cualquier recurso disponible. El cuervo, con su habilidad para rastrear y localizar, y su resistencia a las condiciones adversas, estaba mejor equipado para esta tarea pragmática. La frase yendo y volviendo es particularmente significativa. No se trata de un vuelo de retorno triunfal con un mensaje de esperanza inmediata, como sería el caso de la paloma. El cuervo sale, explora y regresa al arca. Este ciclo se repite hasta que las aguas finalmente se secan. Esto implica una labor de reconocimiento exhaustivo, una inspección continua de un mundo en transición. El cuervo no se posa en la primera tierra que encuentra, sino que la evalúa, y al no encontrar un hábitat estable o seguro, o al no percibir que las condiciones eran plenamente favorables, regresa a la seguridad del arca. Su retorno constante no es una señal de fracaso, sino una confirmación de la prudencia y la necesidad de una verificación rigurosa. Implica que el terreno aún no estaba listo para el asentamiento, que los peligros persistían o que las condiciones de vida eran precarias. La razón por la que la Biblia menciona esta acción del cuervo, a pesar de que su labor inicial no culmina en un descubrimiento positivo o un símbolo de renacimiento inmediato, es precisamente para ilustrar la meticulosidad de los designios divinos. Dios no actúa de manera arbitraria. Cada detalle, cada elección, está cargada de propósito. El envío del cuervo es una lección sobre la importancia de la verificación, de la evaluación honesta de la realidad, incluso cuando esa realidad es sombría. La paloma representa la etapa posterior, la confirmación del renacimiento y la esperanza tangible. Pero para llegar a ese punto, se necesitaba una etapa previa de reconocimiento pragmático. El cuervo realiza esta función. Su misión no es la de consolar, sino la de informar. Su retorno constante es una forma de comunicación valiosa. La tierra aún no está lista. La inclusión de este evento en las Escrituras subraya la naturaleza metódica de la intervención divina. Dios no improvisa. Cada paso está cuidadosamente orquestado. El cuervo, con su inteligencia práctica y su naturaleza adaptable, es el agente perfecto para esta primera fase de la evaluación postdiluviana. Su vuelo incansable y su regreso al arca demuestran que el camino hacia la recuperación y la restauración a menudo implica un proceso gradual, marcado por la observación, la paciencia y la confirmación de las condiciones antes de poder celebrar la llegada de la paz, representada por la paloma. La lección es clara: la esperanza y el renacimiento, aunque anhelados, solo pueden establecerse firmemente una vez que se ha realizado una evaluación honesta y exhaustiva de la situación. El cuervo, o en su aparente simplicidad, encarna la prudencia y la tenacidad necesarias en los momentos de mayor transición. El cuervo, a lo largo de la narrativa bíblica y en la imaginación colectiva, a menudo evoca asociaciones complejas, a veces contradictorias. Su presencia en las Escrituras, aunque no tan prolífica como la de otros animales, está cargada de un simbolismo particular que merece ser explorado, especialmente a la luz de su rol precursor en el relato del diluvio. Dios no hace nada sin propósito, se afirma, y el cuervo, a pesar de las percepciones negativas que lo rodean, es un claro ejemplo de cómo lo que muchos rechazan o consideran impuro, Dios puede emplear con un propósito específico. Su uso inicial, antes incluso de la icónica paloma, subraya esta idea de que los designios divinos a menudo trascienden nuestras categorías y juicios preestablecidos. Desde la perspectiva de la ley mosaica,
el cuervo es clasificado como un animal impuro. En el Levítico 11:15, se le enumera entre las aves que no deben ser consumidas, participando de la categoría de rapaces, aquellas que se alimentan de carroña. Esta designación como impuro no implica necesariamente una maldad inherente, sino más bien una distinción ritual, una separación para el pueblo de Israel que lo hacía inadecuado para el sacrificio o el consumo, marcando una diferencia entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro en un contexto ceremonial. Ser un animal carroñero, que se alimenta de los restos, de lo que ya ha muerto, puede generar una asociación natural con la muerte, la descomposición y, por extensión, con lo que se considera desagradable o impuro. Esta percepción, arraigada en la ley y en la observación de su comportamiento natural, ha llevado a que el cuervo sea a menudo un presagio de infortunio o un símbolo de lo sombrío en diversas culturas. Sin embargo, la Biblia también presenta al cuervo desde una perspectiva diferente, destacando cualidades que, aunque no ritualmente puras, demuestran su resiliencia y su utilidad en circunstancias extremas. El cuervo es un animal solitario, a menudo visto en vuelos individuales o en parejas, pero raramente en grandes bandadas como otras aves. Esta naturaleza solitaria puede interpretarse como un reflejo de su independencia y su capacidad para valerse por sí mismo en entornos difíciles. Además, es un ave conocida por su fuerza y resistencia, su capacidad para adaptarse a climas variables y para encontrar sustento en condiciones adversas, demuestra una tenacidad que lo distingue. Estas cualidades de fortaleza y resistencia, unidas a su inteligencia y su agudeza, son las que probablemente motivaron su elección para la misión post-diluviana. La evidencia más clara y específica del propósito divino en la utilización del cuervo se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 4. Durante un periodo de sequía devastadora en Israel, el profeta Elías es instruido directamente por Dios para que se esconda junto al arroyo de Kerit, y allí, Dios provee para su sustento de una manera extraordinaria. Yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Este pasaje es fundamental, porque revela que Dios puede utilizar incluso a aquellos seres que son considerados impuros o desagradables, según las normas humanas y rituales, para cumplir sus propósitos. Los cuervos traían pan y carne a Elías por la mañana y por la tarde, proveyendo el sustento vital para el profeta en su aislamiento. Este acto demuestra un contraste radical entre la percepción humana de impureza y la capacidad divina para usar cualquier medio, por inusual que parezca, para ejecutar sus planes. Este contraste entre lo que es considerado impuro según la ley y lo que resulta útil y necesario en el plan de Dios, es una lección recurrente en las Escrituras. El cuervo, al ser clasificado como impuro, representa todo aquello que la sociedad o la ley religiosa podría rechazar o considerar indigno. Sin embargo, Dios, en su soberanía, trasciende estas distinciones. Lo que para el hombre puede ser un símbolo de muerte o suciedad, para Dios puede ser un instrumento de vida y provisión. Esta dualidad del cuervo, su estatus legal de impureza y su utilidad práctica y providencial, nos obliga a reevaluar nuestras propias categorías de juicio. ¿Cuántas veces hemos descartado o rechazado algo o alguien basándonos en criterios superficiales o convencionales sin considerar el potencial propósito divino que podría albergar? En el contexto del diluvio, el cuervo no fue enviado para traer una señal de reconciliación o de renacimiento floreciente, como lo haría la paloma. Sus cualidades de resistencia, inteligencia y habilidad para encontrar alimento en condiciones difíciles eran precisamente lo que se necesitaba en esa etapa inicial de evaluación. El cuervo, en su naturaleza solitaria y pragmática, cumplió una función esencial que la paloma, con su simbolismo de dulzura y paz, no podría haber cumplido en ese preciso momento. Por lo tanto, el cuervo en la Biblia representa una paradoja. Es el animal declarado impuro que, sin embargo, es un instrumento de la providencia divina, un símbolo de la capacidad de Dios para usar incluso lo que consideramos marginal o indeseable para lograr sus propósitos más importantes. Su uso por Dios demuestra que la verdadera utilidad no siempre se mide por la pureza ritual o la percepción humana, sino por la capacidad de cumplir la voluntad divina,
incluso si esa voluntad se manifiesta a través de lo que inicialmente nos resulta incomprensible o incómodo. La narrativa bíblica nos presenta a menudo verdades que desafían nuestras expectativas y nos obligan a reevaluar nuestras percepciones. La historia del cuervo enviado por Noé y su uso por Dios para sustentar a Elías resalta una lección fundamental sobre la naturaleza de la intervención divina y los medios que Dios elige para llevar a cabo sus propósitos. La pregunta que surge de estas instancias es profunda y personal. ¿Y si Dios también nos está diciendo que puede usar lo roto, lo despreciado, lo impuro, lo que nosotros mismos consideraríamos indigno o inadecuado, para cumplir su plan? Esta interrogante abre la puerta a una comprensión más amplia de la gracia y la soberanía divinas. Una que trasciende nuestras limitaciones humanas y nuestros juicios morales y rituales. Reflexionamos sobre nuestras expectativas. A menudo, en momentos de necesidad, en tiempos de espera o de transición, deseamos que Dios nos hable con la dulzura y la claridad de una paloma. Buscamos señales reconfortantes, promesas que se manifiesten en formas bellas y amables, un retorno inmediato a la paz y la normalidad. Esperamos que la intervención divina se presente con la suavidad de un mensaje de esperanza, un símbolo de un nuevo comienzo que sea inmediatamente aceptable y deseable. Sin embargo, la evidencia bíblica y la experiencia de la vida misma nos muestran que Dios, en su sabiduría inescrutable, a menudo utiliza medios que nosotros consideraríamos menos convencionales, menos atractivos o incluso perturbadores. En lugar de la paloma, a veces envía cuervos. Esta elección del cuervo, en contraste con la paloma, nos enseña valiosas lecciones sobre la prueba, la espera y la resistencia. El cuervo, al ser enviado repetidamente y al regresar al arca sin una señal concluyente de tierra firme, se convierte en un símbolo de la fase de prueba. Su misión era explorar, no agradar. Su persistencia en el vuelo, yendo y volviendo, no era para ofrecer consuelo inmediato, sino para proporcionar información crucial sobre el estado del mundo exterior. Esto refleja cómo Dios a menudo nos somete a períodos de espera y a desafíos que ponen a prueba nuestra fe y nuestra resistencia. No siempre recibimos la respuesta deseada de inmediato. A veces, la respuesta se manifiesta en la necesidad de seguir adelante, de explorar, de perseverar a pesar de la aparente falta de progreso. El hecho de que el cuervo no haya encontrado tierra firme en su primera misión y haya regresado al arca no significa que haya fallado. Su misión no era aterrizar triunfalmente, sino explorar. El éxito de su misión no se medía por su capacidad de agradar a Noé con una señal de esperanza, sino por su cumplimiento de la tarea de reconocimiento encomendada por Dios. De manera similar, en nuestras vidas, la misión que Dios nos asigna no siempre es la de lograr un resultado inmediatamente visible o gratificante. A veces, la misión es simplemente la de perseverar, de mantenernos firmes, de seguir explorando y sirviendo, incluso cuando las circunstancias no son las ideales. El cuervo, al regresar, transmitió una verdad importante. El mundo aún no estaba listo. Su regreso fue, en sí mismo, una información valiosa que permitió a Noé tomar decisiones informadas sobre cuándo sería el momento adecuado para una exploración más audaz. Esta lección sobre la resistencia se amplifica cuando consideramos el caso de Elías. El cuervo que lo alimentó en el arroyo de Kerit no era un símbolo de consuelo gentil, sino un instrumento de provisión en una situación de extrema necesidad. Los cuervos, criaturas asociadas con la muerte y lo impuro, se convirtieron en los portadores de vida para el profeta. Esto demuestra que Dios puede usar lo que nosotros despreciamos, lo que consideramos roto o indigno, para cumplir sus propósitos más elevados. La capacidad del cuervo para la supervivencia, su tenacidad, su inteligencia para encontrar sustento donde otros fracasarían, son las cualidades que Dios empleó. Por lo tanto, la lección detrás del cuervo es multifacética. Nos enseña que la fe no se limita a esperar las intervenciones divinas que se alinean con nuestras expectativas de dulzura y belleza. Nos recuerda que Dios tiene el poder y la voluntad de operar a través de lo que nosotros rechazamos. El cuervo simboliza la prueba, la espera y la resistencia, recordándonos que el progreso y la restauración a menudo requieren un proceso gradual de exploración y confirmación. Su misión de explorar,
en lugar de agradar, nos enseña a centrarnos en el cumplimiento fiel de nuestra tarea, independientemente de las gratificaciones inmediatas o la aprobación externa. El regreso del cuervo al arca no fue un fracaso, sino un componente esencial del plan divino, una parte integral del proceso que eventualmente conduciría a la aparición de la paloma y la tierra seca. Comprender el simbolismo y el propósito del cuervo nos abre a una visión más amplia y profunda de la acción de Dios en el mundo. Concepciones preconcebidas. La narrativa del diluvio presenta una secuencia de eventos cuidadosamente orquestada por Dios, donde cada acción y cada criatura enviada cumplen un propósito específico y revelador. Tras la misión exploratoria del cuervo, que, yendo y volviendo, evaluó las condiciones de la tierra recién emergida, llega el momento de la siguiente intervención divina, marcada por la aparición de la paloma. El contraste entre estas dos aves, sus naturalezas y los mensajes que transmiten, es fundamental para comprender la profundidad de la lección que Dios nos imparte. La paloma volvió, el cuervo no, se afirma. Y esta simple distinción es clave. Una trajo esperanza, el otro fue enviado a lidiar con la destrucción. Los versículos 8 a 12 del capítulo 8 de Génesis detallan la segunda fase de esta evaluación. Mas la paloma, no hallando dónde reposar el pie, volvió a él en el arca, porque las aguas estaban aún sobre toda la tierra. Entonces él extendió la mano, y tomándola, la metió consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma del arca, y la paloma volvió a él a la tarde, trayendo una hoja de olivo, fresca, en su pico. Y entendió Noé que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Este relato de la paloma es la imagen arquetípica de la esperanza y el renacimiento. Su regreso con una hoja de olivo, fresca y verde, es la señal inequívoca de que la vida vegetal ha comenzado a brotar nuevamente, de que la tierra está saliendo de su estado de desolación, y de que la amenaza del diluvio ha pasado. La paloma, en la tradición bíblica y en la cultura general, es un símbolo poderoso y universalmente reconocido. Es el emblema del Espíritu Santo, descendiendo sobre Jesús en su bautismo como una paloma visible, representando la pureza, la paz, la gentileza y el amor divino. Su vuelo es ligero, su naturaleza es dulce, y su mensaje es de reconciliación y esperanza. La esperanza. Cuando Noé recibe a la paloma de vuelta con la hoja de olivo, no solo recibe información sobre el estado de la tierra, sino un mensaje directo de que el juicio ha terminado y la gracia ha retornado. Es la señal del nuevo comienzo, la promesa de un mundo restaurado, un futuro que ya no está bajo la sombra de la destrucción. En contraste, el cuervo, que había salido primero, no había traído una señal de vida nueva. Su rol era diferente. Fue enviado para lidiar con la realidad de la destrucción, para evaluar la extensión de la devastación, para confirmar la ausencia de tierra habitable. Su naturaleza, como animal carroñero y clasificado como impuro, lo vincula simbólicamente con el ciclo de la muerte y la descomposición que el diluvio había impuesto. Su constante ir y venir, regresando al arca, representaba la realidad aún oscura y la incertidumbre de la situación. No ofrecía consuelo inmediato, sino información pragmática sobre la persistencia de las condiciones adversas. El cuervo lidió con la dura verdad de la desolación, mientras que la paloma vino a anunciar la llegada de la esperanza. Esta dicotomía subraya una profunda verdad teológica. La fe a menudo nos exige navegar primero por la oscuridad y la prueba, representadas por el cuervo, antes de poder experimentar la luz y la esperanza, simbolizadas por la paloma. El cuervo nos enseña sobre la resistencia, la espera y la evaluación honesta de la realidad. Nos recuerda que Dios puede usar lo que nosotros consideramos impuro o despreciable para cumplir sus propósitos, y que la perseverancia en la misión, incluso cuando ésta no es agradable, es esencial. El cuervo no falló. Cumplió su propósito de explorar y confirmar la persistencia de la destrucción. Su ausencia en la tierra, su retorno al arca, era una información vital. La paloma, en cambio, representa el siguiente paso en el plan de Dios, la confirmación del nuevo comienzo. Su retorno con la hoja de olivo no solo significaba que las aguas habían disminuido, sino que la vida estaba resurgiendo.
que el ciclo natural se estaba restableciendo. La paloma es el símbolo del Espíritu Santo, que trae vida, paz y restauración después de un período de juicio o vacío. Su aparición marca la transición de la era del diluvio a la era de la promesa, de la desolación a la esperanza. El hecho de que Noé espere otros 7 días antes de enviar a la paloma nuevamente, y que esta vez regrese con la hoja de olivo, subraya la importancia de la paciencia y la confirmación. La primera vez que la paloma salió, no encontró dónde posarse. Su retorno fue un indicador de que la tierra aún no estaba lista. La segunda vez, su regreso con la prueba de vida, señaló que el momento de la salida del arca finalmente había llegado. Este contraste entre el cuervo y la paloma, entre el mensajero de la realidad oscura y el portador de la esperanza, nos enseña que el camino hacia la restauración raramente es lineal o instantáneo. Implica etapas de prueba, espera y evaluación, seguidas por el dulce alivio de la confirmación y el renacimiento. Dios usa ambas criaturas, lo que nos parece impuro y lo que nos parece puro, lo que lidia con la destrucción y lo que trae la esperanza, para guiarnos a través de sus planes. Para guiarnos a través de sus planes. La lección final es que debemos estar abiertos a los mensajes de Dios en todas sus formas, reconociendo que incluso en la aparente oscuridad representada por el cuervo, hay un propósito y una guía que nos preparan para la llegada de la luz. Y la esperanza simbolizadas por la paloma. La comprensión profunda de la narrativa bíblica, especialmente de los eventos del diluvio, y los roles asignados a criaturas como el cuervo, nos lleva a una reflexión íntima y transformadora sobre nuestra propia condición y nuestra relación con Dios. La pregunta central que emerge es, ¿y si Dios también te puede usar, aunque te sientas como un cuervo? Esta es una invitación directa a confrontar nuestras propias percepciones de nosotros mismos, y a considerar la posibilidad de que nuestra utilidad para los planes divinos no depende de nuestra perfección o pureza percibida, sino de nuestra perfección o pureza percibida. Disposición. A menudo, la comparación con la paloma se erige como el ideal de la fe, el modelo de pureza, paz y esperanza. Nos vemos reflejados en esa imagen de lo blanco, lo suave, lo impecable. Sin embargo, la realidad de la experiencia humana es que muchos de nosotros no nos sentimos así. Quizás tú no te sientas blanco como una paloma, se nos dice, reconociendo una verdad universal. Quizás sientes que tu historia es oscura, rota. Hay momentos en los que nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras luchas internas, nos hacen sentir lejos de ese ideal. Sentimos el peso de nuestros errores, la oscuridad de nuestras dudas, la fragmentación de nuestras experiencias. En esos momentos, la comparación con el cuervo, con su asociación a la oscuridad, la soledad y lo incomprendido, puede parecer más acertada que la de la paloma. Pone la mentalidad desencantada lones que vienen seas, o si el ser, o si el modo más acertada que la de la paloma. Pero la lección que Dios imparte a través del cuervo es precisamente esta. Dios no te necesita perfecto, te necesita dispuesto. Esta es una distinción crucial. Esta es una distinción crucial. La perfección es un ideal inalcanzable para la humanidad caída, mientras que la disposición es una elección, un acto de la voluntad, una apertura del corazón. Dios no busca la blancura inmaculada de una paloma para llevar a cabo sus propósitos más profundos, sino la disposición humilde y obediente de un corazón dispuesto a ser usado, independientemente de su estado percibido. El cuervo, imperfecto en su naturaleza según las leyes rituales, fue utilizado por su utilidad y su capacidad de cumplir la misión. De manera similar, Dios puede y utiliza a personas que se sienten imperfectas, que han pasado por experiencias dolorosas o que se consideran rotas, siempre y cuando estén dispuestas a someterse a su voluntad. Este es un llamado directo al espectador, a cada uno de nosotros. Es un llamado a aceptar nuestro valor inherente a los ojos de Dios, no basado en nuestra perfección percibida, sino en el hecho de que somos sus criaturas, amadas por Él. Debemos reconocer que incluso aquellos que son rechazados por la sociedad,
Aquellos que se sienten indignos o imperfectos, tienen un propósito en el gran diseño divino. El cuervo, el carroñero, el animal clasificado como impuro, fue el primer mensajero después del diluvio, y el proveedor de Elías. Su existencia y su utilidad demuestran que el valor y el propósito no están determinados por la aceptación humana o la pureza ritual. Las referencias bíblicas refuerzan poderosamente este mensaje. En Isaías 1:18, Dios declara: aunque tus pecados sean como el carmesí, como la nieve los haré; aunque sean rojos como el escarlata, como la lana los haré. Aquí, la impureza más profunda, representada por los colores del pecado, se contrasta con la pureza blanca de la nieve y la lana, indicando la capacidad transformadora de Dios. El rojo del pecado, tan intenso y penetrante, puede ser blanqueado por la gracia divina. Dios no rehúye nuestra oscuridad o rotura. Más bien, es en esa condición que su poder y su capacidad de transformación se manifiestan más plenamente. Más adelante, en 1 Corintios 1:27, el apóstol Pablo reflexiona sobre la elección de Dios para llevar a cabo su obra. Antes, escogió Dios lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo débil del mundo, a lo fuerte. Esta declaración es un eco directo de la lección del cuervo. Dios deliberadamente elige lo que el mundo considera necio, débil, o incluso despreciable, para revelar su propia sabiduría y poder. Lo que nosotros percibimos como imperfección, Dios lo ve como un lienzo potencial para su obra. Nuestra oscuridad o rotura no es un impedimento para su plan, sino a menudo el contexto en el que su luz y su poder son más evidentes. Por lo tanto, el mensaje es claro: no te definas por tu oscuridad o tu sensación de ser roto. No te compares desfavorablemente con el ideal de la paloma. En su lugar, mira al cuervo y comprende que Dios puede usar a aquellos que se sienten imperfectos, que han experimentado la desolación o que son considerados impuros por otros. Tu disposición a ser usado, a ser moldeado, a ser un instrumento en sus manos, es lo que verdaderamente importa. Dios no necesita tu perfección para glorificarse, necesita tu disponibilidad. Aceptar tu valor a los ojos de Dios. Reconocer que incluso los que son rechazados por el mundo tienen un propósito en su plan. Es el primer paso para responder a este llamado divino. La historia del cuervo es un poderoso recordatorio de que la obra de Dios a menudo se manifiesta en los lugares y a través de las personas menos esperadas, transformando lo que nosotros percibimos como debilidad en un instrumento de su glorioso propósito. En este momento de profunda reflexión, al sopesar la lección que emerge del misterio del cuervo y del contraste con la paloma, elevamos nuestro corazón en una oración que abraza nuestra propia condición y confía en la soberanía divina. Las palabras se forman con humildad y una fe que busca afirmarse en la verdad, reconociendo nuestra imperfección y la inmensidad del poder de Dios. Señor, comenzamos, la voz pausada, resonando con la sinceridad del alma. Si tú usaste un cuervo, esa criatura oscura, imperfecta según nuestros criterios, para ser el primer explorador de una tierra naciente, para llevar el pan a tu siervo Elías en su soledad. Si tú puedes tomar lo que nosotros rechazamos, lo que consideramos roto, despreciado o impuro, y convertirlo en instrumento de tu voluntad y de tu gloria, entonces, ¿por qué no a mí? La pregunta flota en el aire, no como un desafío, sino como una rendición, una apertura. Reconocemos nuestras propias limitaciones, nuestras debilidades, la oscuridad que a veces sentimos que nos envuelve. Toma mis ruinas. Continuamos, imaginando las vastas aguas del diluvio, el paisaje desolado que el cuervo tuvo que cruzar. Toma mis dudas, esa constante incertidumbre que a veces nubla mi visión, como las aguas que cubrían la tierra, y aún más confesamos la pequeñez de nuestra fe. Esa fuerza que a veces parece tan frágil frente a las tempestades de la vida. Toma mi fe pequeña. Humildemente admitimos, esa fe que a veces se asemeja más a la duda, que lucha por elevarse y ver más allá de la tormenta. En este momento, la imagen del cuervo volando incansablemente sobre las aguas oscuras se cruza en nuestra mente. Vemos su perseverancia,
su cumplimiento de una misión que no buscaba agradar, sino explorar, verificar, simplemente ser. Y luego, pensamos en la paloma, que finalmente regresó con la hoja de olivo, trayendo la promesa de un nuevo comienzo, el primer indicio tangible de vida y esperanza después de la destrucción. Vemos la transición, el paso de la dura realidad a la promesa de restauración. Y haz lo que tú sabes hacer, Señor. Proseguimos, confiando plenamente en su capacidad. Haz lo que solo tú puedes hacer. Toma lo que yo siento que son mis imperfecciones, mi pasado, mis miedos, mis debilidades, todo aquello que me hace sentir como un cuervo, y úsalo. Úsalo para manifestar tu gloria. En esta petición, no buscamos ser transformados en palomas perfectas de la noche a la mañana, sino ser utilizados en nuestra actual condición. Buscamos que nuestras ruinas sean los cimientos sobre los cuales tu propósito pueda edificarse, que nuestras dudas sean el terreno donde tu verdad pueda germinar, y que nuestra fe pequeña sea la chispa que encienda tu poder. No me necesitas perfecto, añadimos con una profunda convicción, que nace de la comprensión del cuervo. Me necesitas dispuesto. Transfórmame, no en lo que yo creo que debo ser, sino en lo que tú sabes que puedo ser en tus manos. Que mi vida, con todas sus imperfecciones, sea un testimonio de tu gracia, de tu poder para usar lo que el mundo considera vil, lo que yo mismo podría rechazar, para manifestar tu gloria, para demostrar tu amor que renueva y restaura, para demostrar tu amor que renueva y restaura. Trae esperanza donde antes solo había desolación. La oración concluye en un silencio reverente, dejando que las palabras resuenen en el corazón, confiando en que, así como el cuervo cumplió su propósito en el plan de Dios y la paloma anunció el nuevo amanecer, también nosotros, en el alma para Dios, nuestra propia humanidad, podemos ser usados por un Dios que elige lo aparentemente débil y oscuro para revelar su incomparable fortaleza y su gloria eterna. La conclusión de esta travesía, a través del simbolismo del cuervo, nos deja con una perspectiva transformada y una pregunta resonando en el alma. La lección es clara, y se resume en una verdad fundamental. Dios no escoge por apariencia, escoge por propósito. Nuestra tendencia humana, a juzgar por lo visible, por lo que es agradable a los sentidos, o aceptable según las normas sociales y religiosas, a menudo nos ciega a la profunda y misteriosa sabiduría de Dios. Él no se limita a lo que nosotros consideramos bello o puro. Su elección se basa en el propósito que cada criatura, cada persona, cada situación, puede cumplir dentro de su gran plan. El cuervo, con su oscuridad y su aparente impureza, es un testimonio vívido de esta verdad, utilizado no por su apariencia, sino por su capacidad de servicio en un momento crítico. La próxima vez que un cuervo cruce tu camino, la invitación es a cambiar tu mirada. No lo mires con el desprecio que a menudo se le asocia, ni con el juicio basado en supersticiones o interpretaciones superficiales. En lugar de eso, detente un momento y considera la profundidad de su simbolismo. Tal vez ese cuervo, solitario en su vuelo sobre el mundo, no es un presagio de calamidad, sino un heraldo de la providencia divina. Tal vez es el mensajero que viene antes de tu milagro. Tal vez su presencia es un recordatorio de que Dios puede usar las circunstancias más inesperadas, las personas más improbables, e incluso aquello que nosotros consideramos imperfecto, para preparar el camino, para realizar una verificación esencial, o para proveer en los momentos de mayor necesidad, allanando el terreno para la llegada de la esperanza, representada por la paloma. El cuervo nos enseña que la espera y la prueba son a menudo preludios necesarios para la manifestación plena de la gracia de Dios. Su ir y venir, su regreso al arca, no fue una señal de fracaso, sino una parte integral del proceso, una forma de comunicar que la tierra aún no estaba lista. De la misma manera, nuestras propias temporadas de espera, nuestras luchas, incluso aquellos momentos en los que nos sentimos rotos o impuros, pueden ser la preparación divina para un propósito mayor. Pueden ser el tiempo en que Dios nos está equipando, probando nuestra disposición y refinando nuestra fe, antes de que la paloma de su bendición y su paz se manifieste claramente en nuestras vidas. Este mensaje se convierte en un llamado a la acción. Un desafío a vivir con una perspectiva diferente. Aceptar que Dios puede usarnos,
a pesar de nuestras imperfecciones, no es un permiso para la complacencia, sino un estímulo para la obediencia y la disposición. La próxima vez que te sientas como un cuervo, recuerda que tu utilidad no está determinada por tu perfección, sino por tu voluntad de ser usado. Abre tu corazón para recibir la verdad de que Dios puede transformar tus ruinas, tus dudas, y tu fe pequeña en instrumentos de su gloria. No rechaces las lecciones que vienen envueltas en lo aparentemente oscuro o impuro, pues a menudo son ellas las que nos preparan para comprender y apreciar más profundamente los milagros que Dios tiene reservados para nosotros. Mira con nuevos ojos, con un corazón abierto, y quizás descubras que el cuervo que ves es, de hecho, el heraldo de la bendición que está por llegar.